Bueno, ¿y la felicidad depende de la genética o depende de las circunstancias? Esa es la pregunta que os planteaba hace unos días. Me habéis respondido absolutamente de todo, ¿no? Y entiendo bueno, que antes de leer sobre estas cosas, pues cada uno tiene una opinión, pues fundamentada en lo que Dios le da a entender. ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué dicen los papers como los que vamos a ver? El grupo concretamente de Sonia Lubomirsky es un grupo de la Universidad de Bristol, que es el que ha hecho lo que se llama una revisión, un review de todos los artículos que están relacionados con el tema de la felicidad, de cuánto se hereda, de cuánto depende de las circunstancias y de si tenemos algún margen para poder trabajar con ella. Me decía alguien creo que en Instagram, algo así, dice, como dependa de la genética estoy fastidiado, ¿no? Efectivamente, si dependiese de la genética no tenemos ningún margen de maniobra para mejorar. Si depende de las circunstancias, y hemos tenido una circunstancia muy adversa, por ejemplo, pues una paraplegia, una pérdida de visión, etcétera, pues tampoco tenemos ninguna posibilidad de mejora. Bueno, ¿cómo se han hecho estos estudios? Que me habéis preguntado muchos también en redes. Bueno, ¿cómo se puede saber si depende de la genética, si depende de las circunstancias? Bueno, este grupo de estudios se fundamentan básicamente en el estudio de gemelos idénticos, o sea, lo que se llaman gemelos monocigóticos idénticos y gemelos dicigóticos, lo que llamamos normalmente los mellizos. Estos estudios son interesantes porque los grupos de gemelos monocigóticos, es decir, idénticos, los gemelos de toda la vida, pues desafortunadamente a veces se crían en circunstancias distintas, es decir, se separan de sus progenitores, de sus padres, y uno de ellos o los dos, y se crían de forma independiente. Y luego se puede analizar qué tienen en común y qué no. Y con esto se hacen estudios de algo llamado heredabilidad. Bueno, el caso es que cuando comparas estos gemelos idénticos que se han criado en distintos ambientes con mellizos, es decir, gemelos que no comparten el mismo genoma, porque los idénticos tienen exactamente el mismo genoma, cuando comparas unos con otros, puedes hacerte a la idea de cómo se hereda o no un carácter. Bueno, y desde luego la felicidad no es un carácter simple, ni mucho menos, no es algo como lo que decimos en genética, que sea un carácter monogénico, que dependa de un gen. Si es que hay algún carácter que dependa de un solo gen, que cada vez está más en duda, pero no, la felicidad es algo complejo. Pero, por muy complejo que sea, cuando haces este estudio de gemelos, este tipo de estudios con gemelos dicigóticos y monocigóticos, puedes extraer conclusiones acerca de cuánto componente genético tiene y cuánto componente circunstancial o ambiental tiene. Bueno, pues en estos estudios, que como digo que el grupo de Sonia Lubomirsky de Bristol lo que hace es hacer un review de todos ellos también participaron en estos estudios, pero luego hacen un análisis sistemático, lo que se llama un metaanálisis, pues el porcentaje de felicidad que depende de la genética hacemos un redoble de tambor, 50%. ¿Esto es mucho o esto es poco? Pues es un buen trozo de la tarta, sin ningún género de dudas. Pero deja un 50% al margen de la genética. Es decir, un 50% nos viene dado de series, por los genes que tenemos, ¿no? Y ahí hemos podido tener suerte, mucha suerte o muy mala suerte. El caso es que ¿cuánto depende de las circunstancias? Pues fijaos, porque esto sí que es una sorpresa. De las circunstancias solo depende un 10%. Es muy sorpresivo, pero obedece a una ley fundamental de la neurociencia, que es la adaptación hedónica, de la que hablaremos largo y tendido. Es decir, nos adaptamos a las cosas buenas y a las cosas malas muy rápido, volviendo otra vez a nuestro nivel de felicidad umbral, al umbral de felicidad que tenemos. Por ejemplo, si hace relativamente muy poco que estaba dando clase a unos chicos invidentes. Estos chicos decían, obviamente, que cuando uno de ellos perdió la visión con 12 años, obviamente es pues una situación muy extrema, de las situaciones más extremas a nivel de salud que puede vivir un ser humano, pero desde luego que puede regresar a un nivel de felicidad umbral y trabajándolo puede ser feliz. De hecho, esta persona era feliz. ¿Podría ser más feliz? Sí, como podemos serlo cualquiera de nosotros. Una persona que esté... Mira, el caso más extremo, el de Stephen Hawking, ¿no? El astrofísico, el astrofísico más famoso que hemos tenido probablemente. Él estaba en una silla de ruedas con una enfermedad muy dura, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y él decía que era feliz. Es decir, las circunstancias no determinan, te pueden condicionar, pero no determinan. Lo que es antiintuitivo
y de esto hablaremos en vídeos sucesivos, es que el cerebro siempre, siempre, siempre va a predecir que ante una adversidad muy grande vamos a ser muy infelices, pero también va a predecir que ante pues, un golpe de suerte como que te toque la lotería, vamos a ser muy felices. Y en los dos casos estará equivocado. Bueno, un 50% depende de la genética, un 10% depende de las circunstancias y nos queda un 40% de la tarta. ¿Qué podemos hacer con ese 40%? Pues precisamente este es el sentido de todos estos vídeos que os estoy haciendo, ¿no? Y el sentido también de la segunda parte del libro que escribí, El poder de la amabilidad. Podemos trabajar para ser felices. Entonces mi pregunta que te hago es, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a trabajar para ser feliz? ¿Te lo quieres currar? Si te lo quieres currar, hoy en día la neurociencia sabe qué hay que hacer para ser feliz. Y es curioso porque las cosas que hay que hacer para ser felices no son intuitivas. O sea, no son las que nosotros diríamos que son las cotidianas para ser feliz. Es más, probablemente vaya a hacer una pregunta que ya puedo anticipar y es qué pensáis vosotros que necesitamos para ser felices, ¿no? Me lo podéis contestar aquí o en el siguiente vídeo que haga al respecto. Pero sí me interesa saberlo porque probablemente sean erróneas algunas respuestas y a lo mejor otras no. Entonces lo que vamos a ir viendo en distintos vídeos es, primero, qué sabe la neurociencia de la felicidad. Vamos a definir qué es felicidad. Vamos a ver qué deseos equivocados tenemos como seres humanos y dónde están realmente las verdaderas fuentes de felicidad. Así que bueno, con esto lo dejamos. 50% genética, 10% circunstancias. Sé que es muy sorpresivo, sé que no os lo vais a creer. Os dejaré las referencias para que lo leáis si queréis. Y un 40% del trabajo personal. El 40% es una animalada. O sea, tenemos un margen de maniobra enorme para ser felices. Así que aprovechémoslo. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo.